Volvemos, esto es Café Internacional y nos quedó pendiente hablar del ISIS, del Estado Islámico. Tenemos a Jorge y obviamente la pregunta necesaria para hacer: ¿de qué se trata el ISIS y de dónde salió el ISIS? Bueno, buenas tardes. Y se trata en realidad de un fenómeno que, a decir verdad, es muy difícil de definir, porque estamos en este debate sobre si es una organización terrorista o si es un Estado, o si es un protoestado, o si es un Estado bandido incluso. Me parece que son todas definiciones que podríamos adoptar, pero en todas correríamos cierto riesgo de equivocarnos. Se trata básicamente de un grupo de personas que, a costa de los estados de Siria y de Irak, fue estableciendo un cierto control territorial y, como decía, tiene muchas características de estatalidad. Por ejemplo, el control efectivo del territorio, por ejemplo, el patrullaje del mismo, por ejemplo, el poder fiscal. Estamos hablando de una organización que cobra impuestos. Y bueno, y se financia, por ejemplo, tiene una... Cobra impuestos. Cobra impuestos. El Estado Islámico ha desarrollado un mecanismo a través del cual agentes que que son muy parecidos a la AFIP que tenemos acá, se acercan hasta las... Una AFIP, digamos, mucho más agresiva. Es una AFIP medio bandida, pero sí, efectivamente, sí. Tiene poder recaudatorio, ¿no? Como le llamamos. Y... ¿también hace contrabando de petróleo? Bueno, exactamente. Yo decía algo sobre la sostenibilidad económica de este proceso, y en gran medida se financia a través de ventas de petróleo en el mercado negro. Digamos, si bien hay mucho debate sobre quién está comprando, hay una certeza que tenemos, que es que Turquía, y de hecho esta denuncia surge del mismo presidente Putin de Rusia, se estaría proveyendo el país, digamos, bicontinental de este petróleo, por supuesto a bajísimos precios, más bajos todavía que los precios del petróleo actuales. También se hizo muy conocido y muy famoso por las decapitaciones en HD que circulaba muchísimo en los medios. ¿De qué se trata esto? Porque en definitiva hay toda una intención, todo un mensaje en mostrarte que decapitan a una persona, que le sale sangre, etcétera, etcétera, porque la verdad que es un mensaje bastante macabro. Ni siquiera, recordemos, en la guerra existían estas cuestiones. Al contrario, había un derecho, si se quiere, en torno al honor, en torno a la humanidad del preso. ¿Y ahora? Eso es muy interesante que lo traigas a colación, porque en realidad, si uno piensa por cómo están armados los videos de las ejecuciones del ISIS, están armados específicamente para un público occidental. ¿Y por qué digo esto? Si ustedes se acuerdan, la primera gran ejecución que apareció, llevada a cabo por Jihadi John, que básicamente era un joven de origen kuwaití que se había formado en Inglaterra, que había estudiado en la Universidad de Westminster negocios y creo que tecnologías de la comunicación. Y cuando lleva a cabo esta ejecución, vemos de repente a la víctima con un traje naranja, que es típico de las prisiones estadounidenses, y vemos al verdugo vestido de negro, que es típico de las ejecuciones como las percibimos los occidentales. Es más, incluso esa imagen bien occidental de por ahí de la Edad Media, con el tipo con el hacha que decapitaba o que colgaba a la víctima. Y todo esto grabado en 1080 HD y difundido a través de Twitter o de smartphones. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner justamente el dedo y tratar de analizar por qué este mensaje se está dirigiendo al público occidental. Bueno, sí, la verdad que es muy llamativo, sobre todo por la forma en que tiene de operar. Y por ahí hacerte una consulta más. Se sabe que, de alguna manera, las principales potencias y el Consejo de Seguridad buscaban frenar el avance del Estado Islámico. ¿En qué quedó eso? ¿Cuál es la relación que tiene Estados Unidos con el Estado Islámico? Se había hablado también de que se financió al ejército islámico para ir en contra de Bashar al-Assad, que es actual presidente de casi el Estado fallido de Siria. Sin embargo, no se pudo avanzar con ellos y los financió de alguna manera. Fue como avivar un Frankenstein. ¿Cuál es la situación y la relación entre Estados Unidos e ISIS? ¿Cuál es la relación entre ISIS y Consejo de Seguridad? Bueno, el juego político está, digamos, de las relaciones, entre comillas, internacionales del ISIS, está lleno de intrigas. En primer lugar, porque no está claro si no hay segundas intenciones, por ejemplo, por la forma que adopta la lucha contra esta organización o este protoestado, particularmente por parte de Estados Unidos, pero también por parte de Rusia, y ni que hablar si uno se mete, por ejemplo, en las potencias que estarían manteniendo algún tipo de relación comercial. Traigo un caso muy concreto
que es que al Estado Islámico le fueron capturados vehículos de uso militar marca Toyota. Que uno diría, claro, los japoneses no. El único Estado del Medio Oriente que tiene contratos militares con Toyota para justamente para su utilización es Arabia Saudita. Entonces, preguntémonos de qué manera llegan esos vehículos hasta donde llegan. En cuanto a Estados Unidos, sí, podemos decir que Estados Unidos efectivamente buscaba erradicar al ISIS, pero eso también es bastante debatible. Recordemos que Estados Unidos mantuvo, en nombre supuestamente de la Europa Occidental, una larga confrontación contra Rusia que todavía hoy se mantiene. Estados Unidos fracasa una y otra vez cuando quiere frenar el avance ruso, pero logra ponerle coto cuando consigue que bajen los precios del petróleo, y esto es porque la economía rusa es profundamente dependiente de los hidrocarburos. Entonces, que el ISIS estuviera vendiendo petróleo en el mercado negro a precios menores que los del mercado, generando un aumento de la oferta, preguntémonos, ¿es conveniente para Rusia o no? Entonces, esa cuestión me parece que hay que traerla a colación. Rusia, ¿por qué interviene y por qué defiende a Siria, que es un aliado estratégico? En primer lugar, porque la única base militar que tiene Rusia fuera del ex territorio soviético hoy en día es la base de Tartus, en territorio sirio. Es la única forma que tienen los rusos de salir a un mar caliente. Hay un interés geopolítico en la región de parte de Rusia. Totalmente. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, porque también hay una realidad, es que Putin aparece como el héroe o el salvador, y esto en algún grado es verdad, porque la acción rusa fue mucho más efectiva que la estadounidense. Y esto se debe a que, justamente, Estados Unidos trata la amenaza del ISIS como una simple agrupación terrorista, pero Rusia en realidad la termina abordando en conjunto con el ejército sirio y hacen un operativo que uno usaría contra un ejército regular. Esto es lo que permite que también que nos preguntemos si el ISIS no es más un Estado porque combate en forma regular y no a través de sistemas de guerrilla, como uno podría imaginar para una agrupación terrorista. ¿Hay una balcanización de Siria? Bueno, ¿Puede haber una Siria posterior a estos enfrentamientos, a esta crisis? es un escenario que podemos esperarlo, no solo con Siria, sino también con el caso de Irak, que después de la intervención estadounidense quedó totalmente destruido. De hecho, y este es un dato interesante, los principales analistas de inteligencia y analistas militares que asesoran al Estado Islámico son lo que eran los recursos humanos del Ministerio de Defensa iraquí. Sí. Entonces, claramente vemos una serie de estados que se están desintegrando, y las primaveras árabes, que no fueron primaveras, digo, para muchos países terminaron siendo un invierno bastante gélido, pero digamos, incluso asumiendo ese nombre para por lo menos identificar los procesos, terminan dando lugar a una serie de inestabilidades, donde por momentos parece asomarse el factor étnico o el factor tribal por encima del factor del Estado Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Siria nosotros tenemos la población dividida con virtud en su, digamos, con base en las agrupaciones étnicas, en las agrupaciones religiosas, y en los demás estados árabes que se vieron fuertemente sacudidos, se ve esta misma situación. Nosotros podríamos pensar que los grupos étnicos puedan aspirar a conformar estados con base en ese rasgo, y eso sería exactamente una balcanización de toda la región del Medio Oriente. Cristian Roca saluda por el programa y pregunta cuál es la relación que existe entre el Estado Islámico y obviamente el petróleo, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe? Esto un poco lo estábamos comentando con el contrabando. No sé, Jorge, si querés responder. Totalmente. Si uno toma un mapa de Siria y se fija cuáles son las regiones que hoy están ocupadas por el Estado Islámico, uno va a ver que es la región noreste, aproximadamente, y esa se trata justamente de la zona donde se encuentran los escasos, pero importantes, pozos petroleros que tiene Siria. Básicamente el financiamiento del Estado Islámico y sus operaciones se da en esencia con el petróleo que otrora hubiera sido o estado en manos sirias. Ya sabés que si te querés comunicar con nosotros lo podés hacer por WhatsApp al 3413-683-222. Recordá, 3413-683-222 o al 424-2769. De la misma manera que lo hizo Joel Silva, que felicita por el programa, y Beatriz Loburdet y Cristina Peñalba, que felicita sobre todo por la actualidad en Perú. Así también lo hizo Hilda, estaba felicitando por el programa y dijo que lo de Macri es una vergüenza, cómo tapan todo con lo de Lázaro Báez, y bueno, varias veces repitió que era una vergüenza lo que estaba sucediendo con Macri y felicitaba al programa porque dice que es una maravilla, así que felicitaciones, chicas.
Y también estaba el mensaje de Sofía Cerruti, porque además de comunicarte al 424-2769, podés hacerlo por nuestra página de Facebook, que es Café Internacional. Búscanos, Café Internacional en Facebook, así como lo hizo Sofía Cerruti, que pone: me parece relevante también considerar cómo el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos se convierten en un peligro, ya que si no hay control sobre las fugas de capitales, la inversión se dirige hacia allá. Besos, chicos. También Cami Serenkovich se comunica y dice unas felicidades para su mamá, que hoy cumple 40 años. También le mandamos las felicitaciones. Al parecer obviamente nos están escuchando, y sabés que nos podés escuchar a la FM 88.9 Radio Gran Rosario, o también obviamente hacerlo por www.radiogranrosario.com. Enseguidita vamos a volver y vamos a hablar un poquito sobre las 10 ciudades más congestivadas